Perfecto, bueno chicas, bienvenidas a nuestro taller número 3, que es la segunda parte del hábito de la oración, que es el hábito que hemos estado trabajando durante todo este mes, que sabemos y entendemos que mujeres conforme al corazón de Dios vamos adquiriendo estos hábitos. Hemos hablado sobre el hábito de meditar, que ha sido el primer hábito, el hábito de la meditación en la palabra del Señor, que consiste en ello, ¿no? En rumiar esa palabra del Señor, masticarla, reflexionar en ella, pensar en ella, hacer memoria y a lo largo del día estar pensando en lo que el Señor, el mensaje que tiene para nosotros. En el segundo mes estuvimos trabajando el hábito de la adoración, qué significa realmente adorar, y aprendíamos que la adoración precisamente es un estilo de vida que va más allá de cantar canciones al Señor en un lugar determinado, sino que es un estilo de vida en el que yo estoy proclamando con mis palabras, pero con mi testimonio también de que Él es el Señor de mi vida, de que todo lo que yo haga es un acto de adoración para Él, que yo puedo decidir cómo quiero adorarlo con mi mente, con mi alma, con mi corazón, con mi forma de actuar. Y este mes estamos trabajando el hábito de la oración, que estamos en el primer taller, en la parte uno del hábito de la oración, estábamos hablando de la importancia también de orar, cuáles son esos obstáculos que se nos presentan para adquirir realmente este hábito, y cuáles son, digamos, esas claves que tenemos que tener en cuenta para poder adquirirlo. Entonces, hoy estamos con Hele, que nos va a estar también compartiendo, pero antes yo quiero que también Romy, que tiene la oportunidad de conocer un poco más a Hele, que la presentes, y luego Hele, tengo que decirlo, ya lo he dicho, pero lo tengo que volver a decir, es una persona que nos ha impactado muchísimo porque Helen, las que no saben, ya estaba aquí con nosotros en el grupo, y su testimonio y su forma de compartir el mensaje del Señor llega profundamente al corazón. Por eso para nosotros es fundamental que ella esté aquí. Creo que no va a ser solo la segunda vez tampoco, creo que aquí te vamos a tener varias veces porque bendices nuestra vida, porque eres power, y va a ser una bendición. De verdad que les pido, o sea, que estén conectadas ahora mismo o cuando lo vean después, que abran el corazón porque vamos a ser bendecidas. Pero bueno, te doy paso, Romy. Hola chicas, bueno, Hele, bienvenida, bienvenida, súper bienvenida. Para contarles un poquito de Hele, bueno, Hele es austríaca, ella después nos va a desarrollar bien, es escritora, conferencista, tiene varios libros y yo tuve el privilegio de tenerla conmigo, conocerla, es una mujer maravillosa en unas vacaciones por mediante una prima mía, Sigrid, que está acá en Power también, nos conocimos, estuvimos tomando una merienda juntas, es una mujer maravillosa que impacta con palabras sencillas, con palabras profundas y con su autobiografía, que es la historia de su vida. Así que nada, las dejo con ella, que tiene muchísimo para contarnos y para enriquecernos, ¿sí? Hele, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Para mí es un placer estar otra vez con ustedes. Y como siempre digo, antes de hablar de Dios delante de otras personas, digo que cada vez que tengo que hacerlo, a mí se me llena, se me hincha el corazón de gozo, porque me encanta hablar de Dios, lo que hizo en mi vida, me encanta hablar de lo que Él hace día a día en nuestras vidas y en la mía en particular. Y sobre la oración es una cosa que me gusta mucho porque la practico y me trae tanta bendición la oración que me gusta compartir siempre. Y para empezar a contar, solamente voy a dar flashes de mi testimonio porque tengo otra cosa preparada. Pero quiero empezar diciendo esto. Cuando yo digo, algunas ya me habrán escuchado, cuando yo digo que hubo una celadora en el hogar que se llamaba Angélica y que ella me enseñó a orar. Yo digo eso, me enseñó a orar. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué te enseñó, Gele? ¿Cómo hay que arrodillarse? ¿Cómo hay que dirigirse a Dios? ¿Cómo tenés que hablar? ¿Qué es lo que te enseñó, Angélica? Y mi respuesta es esta, es que Angélica con mucha determinación me dijo, Gele, yo tenía 6 7 años, yo hoy te voy a dar un consejo que quiero que lo escuches bien y quiero que lo pongas en práctica. Yo tenía, desde los 4 años entré a un orfanatorio
y no tuve nunca más familia de ningún tipo. No tuve mamá, no tuve papá, no tuve hermanos, no tuve tíos, no tuve abuelos, no tuve casa, no tuve dinero, nada. Yo era Ángeles solita desde los 4 años. Y entonces Angélica me estaba explicando con tanta vehemencia y con tanta seguridad lo que me decía, que me dijo, te voy a dar un consejo, Gela, pero quiero que me escuches bien, bien, ¿qué te voy a decir? Y ella era una celadora que yo quería mucho, entonces fuimos las dos, me llevó del hombro, ella era muy alta, yo era chiquita, me llevó hasta un lugar donde había una pieza que estaba siempre cerrada la puerta, pero tenía un cartel que decía cuarto de oración. Y ella se paró conmigo, yo parece que lo veo cuando estoy contando, fue tan determinante lo que me dijo, que eso fue lo que me marcó. Y ella me dijo, Gel, escucha bien lo que te voy a decir. Cualquier cosa que necesites, vos podés entrar a este cuarto, arrodillarte y pedirle a Dios lo que necesitas. Y Él te lo va a dar. Yo ya le dije, pero Él me va a dar todo, todo lo que yo no tengo, es mucho lo que no tengo. Mamá, papá, tíos, casa, libro para la escuela, cuaderno para la... Todo me va a dar. Y ella me dijo, absolutamente. Ah, bueno, le dije, qué bueno, voy a estar todo el tiempo arrodillada acá, yo no tengo una mamá, así que usted me está diciendo, y yo a usted la amo mucho, entonces le voy a hacer caso. Y realmente fue esa palabra absolutamente, fue con tanta vehemencia que eso es lo que ella me marcó y selló en mi corazón ese día, cuando yo era tan pequeña, que la oración y Dios iban a hacer las cosas que me iban a ayudar y a salir adelante en la vida. Eso fue lo que hizo Angélica. Cuando yo digo me enseñó, y hoy en día sigo haciendo esto cada vez con más intensidad, porque yo creo que no hay nada más poderoso que la oración, nada. Y no lo hacemos bien, entonces no nos salen, no somos muy bendecidas a través de la oración, yo la primera, porque a veces nos equivocamos, no lo hacemos bien, esto es verdad. Hoy vamos a aprender algunas cositas que yo anoté. Entonces, empezando ahí con mi testimonio, eso fue lo que Angélica, con mucha determinación, y yo me puse las pilas y en realidad determiné en mi vida y haciendo con mucha disciplina, yo quería ser una campeona y no tenía nada, nada. Gele no tenía nada, pero yo quería ser una campeona. Así que la primera cosa que me enseñó, que fue Angélica, que me quedó grabada, fue cómo yo tenía que usar la oración. Entonces determiné en mi vida y con mucha disciplina para aprender a hacerlo como corresponde. A veces nos perdemos en la oración, no hacemos las cosas que Dios nos dice que hagamos y por eso no nos sale bien a veces. Pero bueno, hay que determinarse hoy y tomarse la disciplina para cumplir con esto. ¿Cómo andamos en general, chicas, en el camino de la vida? ¿Cuál es tu disciplina? ¿Cómo determinaste hacer tal cosa, lo que estás haciendo ahora? ¿Te está dando resultados las cosas que estás haciendo? ¿Qué salió bien y qué salió mal hasta aquí? Yo puedo ya definir en mi vida, tengo 77 años, y puedo definir de verdad qué me salió bien y qué me salió mal en mi vida. Ya estoy en esa etapa de la vida donde saco muchas conclusiones. Hoy te invito a ser determinada y tomar una disciplina. Los deportistas cuando hacen disciplina, las hacen a fondo. Son el mejor ejemplo para hablar de disciplina. ¿En qué momento de tu vida, o me pregunto yo mismo, vos tomaste la determinación de que la oración iba a ser una disciplina que yo iba a aprender paso a paso y que cada vez que aprendía algo nuevo yo tenía que subir escalones para estar cada vez más cerca de Dios? ¿Cuál es tu disciplina para crecer en tu vida espiritual? ¿Ves tu crecimiento? ¿Cuánto por ciento vos creces espiritualmente? Ya sea de un día a otro, Hola, de tu un mes abuelo. a otro. ¿Cómo? ¿Qué pasa con mi abuelo? No. Hacemos de año a año. A veces me encuentro con personas y digo, ¿cómo estás? Igual que el año pasado. ¿Igual? No, no tiene que ser igual nunca. Algo tenemos que adelantar. ¿Estás alcanzando cosas que antes te costaban? Esa es determinación y disciplina para alcanzar cosas que Dios quiere que alcancemos. Hace un tiempo yo decidí en mi vida, y esto es real, lo que voy a contar es mío, es de mi patrimonio. Yo hace un tiempo decidí que mi vida sería la determinación de vivir y orar en el Espíritu. Eso decidí. Porque me di cuenta que en la Biblia hay 2 versículos que les voy a mencionar. Uno está en Efesios 6:18 y dice así, escuchen chicas,
Oren en el Espíritu todo el tiempo. La Biblia está en clara. No dice solo oren en el Espíritu, dice todo el tiempo. Oren en el Espíritu todo el tiempo con peticiones y ruegos. Y hay otro versículo en 1 Corintios 14:15 que dice oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y ahí me encantó esa frase. No es solamente en el Espíritu, que es lo que me va a dar poder y voy a orar como Dios quiere, sino también entender en mi mente cuál es mi vida de oración y cómo la tengo que llevar adelante. Entonces decidí practicar estas dos cosas, pero estudiando cómo se hacía, cuáles eran los pasos a seguir. Y mi pregunta, la primera sería, ¿oramos como Dios quiere? No sé, cada una contéstela, pero a mí me costó contestarla en muchos momentos. A veces no oramos como Dios quiere que lo hagamos. El Espíritu Santo, que se menciona en estos dos versículos, nos ayuda, nos guía, nos revela la verdad de todas las cosas, nos guía a una amistad íntima con Dios, ya que Él trabaja en perfecta comunión con Dios. El Espíritu Santo es súper necesario para nuestra vida de oración, muy necesario, es indispensable. Y para eso hay que acostumbrarse a usar al Espíritu Santo cuando oramos. Tenemos poder almacenado que no usamos. Una vez que uno acepta a Cristo, empezamos a tener poder dentro nuestro. Lo dice la Biblia. Empezamos a ser distintas. No somos igual que las personas que pasan por la calle y no conocen a Cristo. Somos diferentes. No estamos perfectamente conectados con el Espíritu Santo y el poder de Dios. Por eso nos cuesta llevar una vida de oración. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que mi vida de oración sea un poquito mejor cada vez? A veces tenemos un tiempo de oración por algún problema que estamos pasando, después ese problema se acaba, Dios responde, parece que todo se acomoda y otra vez pasamos a un estado como de lejos de oración, porque se arregló ese por el que orábamos y es como que necesitamos como un descanso, de no orar por un ratito, total el Señor ya hizo esto, ahora me relajo un poquito. Y eso está mal, hay que volver todo el tiempo a hacer la oración poderosa que Dios decide. Cuando decides tener una charla con Dios, no tienes que tener en tu mente lo que querés decir. Por lo general, nos arrodillamos o no nos arrodillamos y tenemos en nuestra mente como loros qué vamos a decir. Por lo general. Yo hice esto por muchos años hasta que aprendí. No soy perfecta en la oración ni estoy rellena del Espíritu Santo, pero sí les quiero decir que voy en camino y a mí eso me anima. Y por eso les cuento en esta tarde. A mí me anima cada día subir un poquito un escalón en mi vida de oración. Permite que el Espíritu Santo te guíe. ¿Y qué cosas orar? Eso hace el Espíritu Santo. Te ayuda a orar. Y como dije antes, no sé si escucharon bien y prestaron atención, el Espíritu Santo revela la verdad de todas las cosas, nos guía, nos guía en la relación íntima con Dios. Necesitamos al Espíritu Santo, sí o sí. A veces no sabemos qué decir. Cuando yo aprendí a hacer esto, me arrodillé y dije, bueno, yo no voy a decir mi oración como un loro que decía siempre. Voy a esperar un segundito que el Espíritu Santo me diga cómo tengo que empezar. Y ocurrió. No es que yo tengo que esperar 2, 3 segundos. Si esperas mucho, el enemigo enseguida aprovecha y te va a ocupar tu lugar de oración en lugar del Espíritu Santo. Es un segundito que decís, Espíritu Santo, ayúdame. Hoy, ¿qué quiere escuchar Dios de mí? ¿Cómo quiere escuchar mi oración? Inmediatamente probalo. Te vienen cosas en la mente y empezás a orar diferente. Me pasaba a mí cuando empecé a tener en cuenta al Espíritu Santo, que yo decía una frase y después de decirla decía, uy, yo no dije ¿cómo salió esta frase? Es del Espíritu. Entonces, la oración guiada por el Espíritu, no se imaginan el poder que tiene. Es distinto. Y tenemos que hacerlo porque la Biblia me dice que lo haga en el Espíritu. Así que a veces nos pasan estas cosas. A veces también creo, y yo creo que a mí me debe haber pasado, es que por no haber estado ligada al Espíritu Santo en mi vida de oración, es posible que la semana pasada Dios quería darme algo y yo no estaba atenta y no lo tuve. Esto es real.
Porque si tenemos débil la relación con Dios y el Espíritu Santo que nos guía, nos perdemos cosas, tenemos poder almacenado que no lo podemos usar. Entonces hay que estar ligadas al Espíritu Santo. Entonces, si yo hago esto, mirá en Santiago 4, 2 y 3 lo que dice. Escucha esto. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. Santiago 4, 2 y 3. Ahí Dios nos da a entender que oramos mal, chicas. Pedimos mal. Y es lo que estamos aprendiendo en esta tarde, por lo menos para empezar a tener una vida de oración como Dios quiere. Cuando yo decido orar en el Espíritu, en realidad a esto que me refiero que no nos da, Dios no nos da, no nos responde, quiere decir que a veces tendemos a tener un motivo de oración que por lo general es triste. Alguna prueba, una mamá enferma, un hijo apartado. Cuando Dios nos pone una prueba delante de nuestro que es muy dolorosa, tendemos a hacer esto, las hijas de Dios. Orar por eso solamente como encaprichadas en que Dios me saque cuanto antes esa prueba. Y a veces pasan 15 años antes que Dios responda. A mí me pasó. Y voy a estar entonces 15 años pidiendo una cosa que no sé cuándo Dios me la va a dar, pero si estoy ligada con el Espíritu me va a guiar cuando me la va a dar. Entonces no puedo, porque si yo hago ese tipo de oración todo el tiempo igual como exigiéndole a Dios que me responda, porque no aguanto más la prueba, es que taponamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Mientras está la prueba, yo tengo que aprender lo que Dios quiere que yo aprenda en esa prueba. Pero no, ese momento de orar todo el tiempo por lo mismo nos lleva a orar como loros y también a aprovechar un montón momentos del día de estar llorando en los rincones. Cuando tenemos pruebas, lloramos en los rincones, mucho. Yo lo hice muchas veces. Y perdemos un montón de relación con el Espíritu Santo y con Dios. Ahora, cuando yo decido orar en el Espíritu, como una vez decidí, estoy aprendiendo, yo creo que todos ustedes decidan en esta tarde, terminantemente y con disciplina que van a tener que tener, a orar en el Espíritu. Esa es la lección de hoy. Y ahora nos van a pasar tres cosas si empezamos a orar en el Espíritu. Oramos como Dios quiere, guiadas por el Espíritu. No oro lo que yo quiero. El Espíritu Santo me va a guiar porque Dios ya le dio al Espíritu Santo qué tengo que decir yo en esa mañana en la oración. Y si yo sé lo que Dios quiere que yo ore, es que lo voy a orar, como dice la Biblia, con acción de gracias. Porque viene de parte de Dios ese pedido y en cualquier momento viene la respuesta. Si ustedes practican esto, van a ver que es así. Dios está presente cuando oramos en el Espíritu. Como el Espíritu te revela verdades, lo dijimos antes, el Espíritu, chicas, tiene un trabajo increíble en nosotros. Increíble, no nos damos cuenta. Como el Espíritu me revela verdades, vas a empezar a querer cambiar actitudes de tu personalidad, esas que no van con la vida en el Espíritu. Cuando empezamos a darle lugar al Espíritu Santo que gobierne nuestro ser desde adentro, vamos a empezar a cambiar actitudes casi solas, sin darnos cuenta. Porque la vida y la oración en el Espíritu te empieza a mostrar verdades de tu personalidad. A veces nos ponemos caprichosas, como dije antes, por pedir algo específico. Hay mucha forma de aprender. Tenemos que aprender esto y tener disciplina. Y todo gira en ese problema acompañado por los llantos de los rincones, como dije antes. No es lo que Dios enseña. Orar por nuestros caprichos no es lo que Dios enseña. Sí quiere Dios que oremos en el Espíritu y que entendamos lo que estamos diciendo. Ella tiene la respuesta. Dios sabe cuándo me va a decir sí o no cuando yo le pido algo. Y del modo que Él destinó, ¿cómo responderá? Cuando oramos por un hijo apartado, casi le damos órdenes a Dios de lo que tiene que hacer. Y ella sabe cómo ese hijo va a venir. Olvídate de llorar en los rincones. Déjalo en las manos de Dios y Él va a hacer una obra súper maravillosa. Nos asombra siempre cuando Dios obra con todo su poder. Él no te va a dar la respuesta porque llores. Él va a responder cuando Él decide que tiene que responder. Es así. No es imperante, pero Dios nos ama tanto que quiere que tengamos una vida de oración plena. Él quiere que esa relación a través de la oración sea tan hermosa entre Dios y yo,
que estemos todo el tiempo ligadas a lo que Él quiere que hagamos. Otra cosa que nos pasa, dijimos que lo primero que nos pasa era oramos como Dios quiere y guiadas por el Espíritu Santo. La segunda cosa que nos pasa es que empezamos a ser perceptivos. Aparecen sentimientos de algo que está por venir. El Espíritu Santo te hace perceptiva, porque hay que escuchar y darse cuenta cuando el Espíritu Santo te está diciendo que ores por algo. Y eso viene solito. Cuando uno decide a orar en el Espíritu, solito se acomoda en tu vida de oración. Y es tan placentero ver que te haces perceptiva y decís, ay, me parece que está por venir esa oración que yo le estoy haciendo a Dios. Y es verdad que está por venir. Él obra en el querer y el hacer por su buena voluntad, dice la Biblia. Pero la comunión con el Espíritu y Dios tiene que ser tan profunda y tan íntima que seamos capaces de ser perceptivas a lo que Dios está por hacer en nuestra vida. Algunas me dirán, bueno, Helen, lo pintas muy lindo. Y cuando aparecen las pruebas, ¿qué hago? ¿Tengo que seguir así, esa forma de orar en el Espíritu? La Biblia dice que todo obra para bien. Nos cuesta esto. Pero pase lo que nos pase, la Biblia dice que todo obra para bien. Mis 14 años en el orfanatorio, ¿qué quiere decir que obraron para bien? Yo podría haber dicho, no, ¿cómo? Esto no es para mi bien. Vivir sin familia, sin tíos, sin hermanos, sin nada, ropa fea que no me gustaba, comida sencilla, plata no había. ¿Esto es todo para bien? Sí. Dios, el plan que tenía para mí era ese. Fue doloroso y muchas veces me quejé, pero hoy doy gracias a Dios por esa vida que Él me dio de oración. Tengo el hijo más pequeño que ya está casado que a veces me dice, mamá, ¿por qué espiritualizas tanto todo? Y la última respuesta que le doy, que me la dio el Espíritu Santo, digo, ¿sabes por qué, Steve? Porque me crió Dios a mí. Y yo no tengo otra forma de ser. No tuve mamá, no tuve papá, y bueno, Dios me crió. Y yo le di bolilla a Dios. Yo me acerqué a Él también. Él quiso ayudarme y yo sabía que me iba a ir bien con Él. Y veía día a día los milagros que veía en el hogar, todo el tiempo. Hace poco fui a una conferencia y yo tengo ahora 77 años, fui a una conferencia, pasaron muchos años después del hogar, y se acercó un señor y me dice, ¿me puedo presentar? Dice, ¿sabe quién soy yo? Yo soy hijo del dueño de la panadería enfrente del orfanatorio de Quilmes. Mi papá, todos los años, hasta que se murió, regalaba el pan al orfanatorio. Hoy yo soy su hijo y sigo todavía regalando el pan al orfanatorio todos los días. Así que eso es todo lo que hacía Dios conmigo. Proveía todo lo que hacía falta. Dice la Biblia en Juan 15:15, sin mí nada podés hacer. Chicas solas no tenemos poder. La Biblia dice, sin mí nada podés hacer. Conmigo, o sea, con Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solas no podemos, pero con Él todo. Yo les puedo asegurar por mi testimonio y mi vida que todo pude con Dios. Yo quería ser una campeona y no tenía quien me enseñara a ser campeona, pero estuvo Dios. Y yo le hice caso, le di bolilla a Dios. Dije, sí, Señor, guía mi vida. Así que, segunda cosa, empezamos a ser perceptivos. Tercera cosa, hacemos cosas más allá de nuestra humanidad. Cuando tenemos mucha intimidad con el Espíritu Santo y con Dios, nuestra vida interior se transforma en una cuestión de mucho poder, mucho saber de lo que Dios quiere que hagamos a cada minuto en nuestra vida. Cuando el Espíritu vive dentro nuestro, Él nos ayuda a vivir más allá de nosotros. Él tiene todo el poder, es parte de la Trinidad, toda la autoridad, toda la grandeza, toda la gloria. Todo esto que tiene el Espíritu Santo está dentro nuestro. Yo lo tengo acá. Si no funciona o no ha funcionado hasta ahora, es culpa nuestra. No es ni del Espíritu Santo ni de Dios. Es que no lo hemos usado como corresponde. ¿Se acuerdan los discípulos cuando pescaron toda la noche y no pescaron nada? Y llegó Jesús y les dijo, tiren las redes. Y uno de los discípulos le dijo, Señor, estuvimos toda la noche, ¿me estás cargando? ¿A dónde voy a tirar las redes? Mar adentro, váyanse adentro. Y ya sabemos lo que pasó. Volvieron con tantos peces que no podían arrastrar la red. Tuvieron que pedir ayuda.
metámonos más adentro, no en la orilla, en el poder de la oración. Seamos atrevidas en orar, osadas, porque Dios tiene todo el poder. Te lo va a dar si está en su voluntad, pero seamos atrevidas y osadas porque podemos hacer cosas más profundas que van más allá de nuestra humanidad. Miren, chicas, orar es más allá de ser humano, obviamente. ¿O no nos hemos dado cuenta todavía? Que orar es hablar con el ser más impresionante que vive en este mundo y en el cielo. Eso es orar. O todavía no nos damos cuenta. Y no sé quién decía que leer la Biblia también es una parte tan importante que va ligada a la oración. Si yo no leo la Biblia, la oración es poderosa. Leer la Biblia te da poder. Si no la lees, estás perdiendo poder que Dios te quiere dar. Y hay que leerla y masticarla, como decía Power Girls, dice ahí, no sé el nombre, como decía la chica que me precedió, y es verdad. Les quiero hacer recordar cuando Elías, un poquito la historia de Elías, cómo oró y qué le pasó a Elías. Voy a comentar un poquitito la historia de Elías, ese día que tuvo tanto que hacer Elías, fue un día tan pleno para él, yo no sé si hubiera aguantado todo eso que hizo Elías en ese día, pero es tan llamativo todo esto de Elías, que me llama la atención a mí, digo, me encantaría tener un día así como el de Elías, con tantas cosas, tantas respuestas, que corrió para uno y corrió para el otro, hizo esto, hizo lo otro, todo en el nombre de Jesús, no se equivocó en nada y todo le salió bien, y todo, una cosa preciosa de Elías. Eh, en el lugar donde estaba Elías había sequía, y el Espíritu Santo le sugiere que ore para que llueva a Elías. Cuando una persona que es hijo de Dios, como Elías en este caso, le pide que ore por algo, es porque él sabe que va a haber respuesta. Y ahí viene otra vez, quiero siempre seguir con el mismo hilo conductor, el Espíritu Santo le dijo a Elías, ora por lluvia porque Dios te va a responder. Entonces Elías, obvio, sintió del Espíritu Santo que tenía que hacer, ¿y qué hizo? En 1 Reyes 18:42 dice así el versículo, Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hacia el suelo y puso su rostro entre las rodillas y oró. Puso todo lo que él podía para pedirle a Dios que lloviera. A veces en la oración tenemos que hacer esto que hizo Elías. Si sentís algo en tu ser que querés orar mucho, mucho por eso, decirle a Dios y al Espíritu Santo que te ayuden. Que des todo tu cuerpo. Él se arrodilló y puso la cabeza sobre las rodillas, entre sus piernas, preparándose para hacer una oración muy especial, porque había mucha sequía y la lluvia tenía que venir. Y así oró Elías ese día. Dice que cuando estaba orando, empezó a orar, comenzó a escuchar el sonido de abundante lluvia y vino un aguacero tremendo. Ahora, si Elías no hubiera sentido la necesidad o las ganas de orar por la lluvia que venía del Espíritu Santo con mucho poder, no hubiera orado así con mucho fervor como lo hizo. Él necesitaba que lloviera y necesitaba que el Espíritu Santo le dijera a él que Dios iba a responder. Cuando te acostumbras a orar así, vienen solas estas cosas. Y así fue. No había terminado de orar y ya empezó a escuchar el ruido de una lluvia tremenda. Cómo Dios obra cuando estamos en conexión con el Espíritu Santo. Esto ocurrió el mismo día después que Elías había hecho todo el trabajo con los altares, con el altar a Baal y el altar a Dios. No sé si se acuerdan. Había sido un día muy agitado para Elías. Eso de orar para que Dios quemara el altar y que hubiera un milagro y que los que adoraban a Baal tuvieran la certeza de que Dios era el único que podía hacer milagros en la tierra. Y eso lo hizo Elías, guiado por el Espíritu Santo. Entonces a veces me pregunto, no sé, me pregunto a veces, Señor, ¿yo puedo tener experiencias así como las de Elías? A mí yo quiero. Imagínense si cada uno de nosotros tuviéramos una experiencia así como la de Elías. Y nos va a pasar que nos vamos a asombrar y mañana vamos a querer tener otra. Y sabemos cómo tenerla.
si oramos guiados por el Espíritu Santo, vamos a tener experiencias milagrosas, milagrosas, porque la oración es poder y milagro. Así que, ¿cómo sabía los pasos que tenía que dar Elías? ¿Cómo sabía cómo orar? El Espíritu Santo lo guiaba. La verdad que a veces en el hogar había muchos momentos de mucha oración y viví momentos hermosísimos de ver cómo Dios contestaba las oraciones. A veces éramos tan pequeñas y pienso que cuando me acuerdo de cosas que pasaban, es como que sabíamos orar en el Espíritu. Teníamos tanto a Dios dentro nuestro y era tan necesario ese Dios que viviera dentro a mí y me ayudara a vivir una vida diferente, que vivíamos una vida de oración guiada por el Espíritu Santo. Si yo contara tantas experiencias en el hogar, hay cientos de experiencias, pero por amor al tiempo no puedo, solamente puedo contar una, la de los pulobres, que algunos ya la conocen, algunas ya se sonríen, pero aquellas que nunca escucharon una vez, la verdad es que la oración cuando nos levantábamos en el hogar era como una cosa común, como tomar un café. Entonces a veces nos levantamos y las chicas decíamos, ¿hoy qué le pedimos a Dios? Sabíamos que ir al cuarto de oración y arrodillarnos y pedir era respuesta, segura. Y un día nos levantamos y dijimos, ¿hoy qué le pedimos a Dios? Che, éramos 4 o 5 chicas que éramos amigas. Y no sé quién, si yo o otra de mis amigas, dijo, hoy le vamos a pedir pulóveres grises, nuevos, bordados. Siempre usábamos uniformes muy feos, ropa que nos regalaban usada, no había shopping, ni plata, no había nada, teníamos que usar lo que había. Y dijimos, bueno, nuevos, tienen que ser nuevos, que no los haya usado nadie. Y fuimos al cuarto de oración, tranquilamente lo hacíamos como, no sé, como algo tan metido dentro nuestro, que no sé cómo explicarlo. Pero íbamos ya con fe, diciendo el Señor nos va a dar esto. Y fuimos, pedimos esos pulobres grises nuevos bordados y nos fuimos a la rutina que teníamos que hacer. Y resulta que en la misma semana fueron 2 o 3 mujeres de otra iglesia, lejos de Quilmes, y le dijeron a la directora, bueno, dentro de 2 meses las chicas van a tener todas pulobres grises, nuevos, bordados. Y yo los quería tener, si quería tener una foto. Se imaginan que los pulobres ya pasaron 70 años que los tuve, y yo quería tener una foto de esos pulobres. Digo, ¿cómo puedo conseguir una foto? ¿Cómo puedo conseguir una foto? El asunto es que hace una semana, una chica que estuvo en el hogar conmigo, Jere, acá te mando una foto de los pulobres grises. Y la tengo guardada. Sí, me encantó verla, porque fue la prenda más linda que tuve en el hogar. Así que los pullovers grises fueron famosos, como tantas otras cosas que, que pasaron en el hogar. A veces quiero contar cosas y tengo miedo de no tener tiempo. ¿Cómo supo Elías paso a paso cómo orar en el mismo día lo que Dios le iba a presentar? La sequía, la lluvia, oración con clamor, todo salió guiado por el Espíritu Santo. Por eso fue todo exitoso. Busquemos experiencias de oración y que terminen en forma exitosa. Porque cuando te pasa esto, querés otra. Y cuando te pasa esto, querés contarle a otros lo que te pasó. Comuniquémonos de esa forma, de una forma más poderosa, chicas, más grandiosa. ¿Por qué ese Dios? Si no, la vida cristiana es aburrida y no sé, no. Yo para mí la vida de oración plena en Dios es como una montaña rusa. Quiero siempre subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar y tener momentos así de mucho estrés. Esa es la vida de oración. Sino, ¿qué vida de oración estoy haciendo con todo lo que Dios me da a través de la oración? Es como que le saco crédito a Dios. Es así. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios. Esos 14 años del hogar fueron tremendos para mi vida. Tremendos. Hoy sigo siendo una mujer de oración. No puedo vivir de otra manera. Lo tengo sellado en mi corazón por Angélica. Está grabado. No puedo vivir sin orar en el Espíritu. Qué clave linda. Dice, Elías oraba como Dios quería escucharlo. 3 cosas que hizo Elías. Elías oraba como Dios quería escucharlo. Elías se puso perceptivo y empezó a sentir cosas que iban a pasar. Parece como por arte de magia, chicas, pero es así. Es de parte de Dios. Hizo cosas más allá de su humanidad. Y quiero terminar diciendo esto. Podemos estar orando
este tipo de oración en el Espíritu, yo considero que es la oración de la mañana, en ese encuentro profundo con el Señor, donde yo me preparo para vivir el día conectada con Dios todo el tiempo. Luego en el día hay que tener oraciones dependientes. Yo tengo que vivir las 24 horas del día, después de haber tenido este encuentro íntimo con Dios y lleno de poder, vivir las 24 horas caminando con el Dios al lado mío. Y esa oración dependiente, que algo que te pase, Señor, mira lo que me pasa. Y ahí el Señor responde al toque. A veces cuando le pedimos cosas al pasar, Dios está al toque ahí respondiendo, mi amor. Qué hermoso que es. Entonces hay veces que tenemos que clamar mucho, como hizo Elías, su rostro entre las piernas y clamó a Dios. A veces es necesario esta oración, pero también hay veces que el Señor quiere que nos acurruquemos en su regazo, en su pecho. Le digamos con mucho amor, Señor, te estoy pidiendo esto hace años. Necesito estar acobijada bajo tu cuidado y esperando con calma esta oración que estoy haciendo hace mucho. Y esa forma también es amorosa, tierna, y Dios está dispuesto a abrazarnos en ese momento en forma especial. Pero nunca oremos oraciones caprichosas o con clamor, sabiendo que Dios responde porque el Espíritu Santo me está dando eso que va a responder, o también con amor, acurrucándonos en sus brazos y dejándole mostrarnos una vez más a nosotros que Él es un Dios de poder y autoridad, y que todo lo que a mí me falte y no tengo, Él me lo puede dar abundantemente. El que nos guía en esto precisamente es el Espíritu Santo. Grandioso, grandioso. Qué hermoso lo que estamos considerando. Chicas, pónganlo en práctica. Les pido por favor, oren de otra manera. Busquen a Dios con excelencia, porque Él es excelente. No hagamos las oraciones así nomás. Hagámoslas guiadas por el Espíritu Santo. Yo les aseguro por experiencia propia que van a tener mucho más éxito y se van a acercar mucho más a Dios. Y como les va a ir bien, que van a querer cada vez más, cada vez más. No podemos tener una vida espiritual así, chicas, todo el tiempo. Está mal. Siempre tenemos que ir arriba, 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 arriba. Así que esto es lo que les quería transmitir. Espero que haya cubierto sus expectativas y que haya sido de bendición. Dios las bendiga, chicas, y les ayude a vivir y a orar en el Espíritu.